Más allá de lo literal, figuras retóricas. Uno de los cambios notables en el discurso académico es el giro retórico o giro discursivo. Las figuras retóricas están comprometidas en la constitución de las realidades. La forma y el contenido son inseparables. Cuando usamos el lenguaje, nuestra elección de palabras importa mucho. Como dice Hawkins, el lenguaje figurado es el lenguaje que no quiere decir lo que dice. Las palabras retóricas pueden ser esenciales para la comprensión si las interpretamos como el proceso de hacer familiar aquello que no lo es. Las figuras retóricas son palabras o frases que son utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Este énfasis consiste en que el autor, hablante o creador hace escape del sentido literal de la frase o palabra, o da un sentido diferente al comúnmente utilizado. La generalidad de las figuras retóricas en las formas visuales y verbales refleja el hecho de que comprendamos la realidad fundamentalmente a través de las relaciones. Las figuras retóricas nos permiten ver una cosa bajo la forma de otra. La sustitución de las figuras retóricas sería así. El significante representa un significado diferente. El nuevo significado reemplaza al significado común. Metáfora. La metáfora suele expresar una abstracción según un modelo más definido. Toda metáfora en su inicio no es convencional porque parece desechar la semejanza, literal o denotativa. Se requiere un esfuerzo más interpretativo para dar sentido a las metáforas que a significantes más literales. Pero dicho esfuerzo puede experimentarse como algo placentero. La metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Las metáforas no son verbales necesariamente, ya que muchas pueden ser visuales, como por ejemplo en el cine o en los anuncios publicitarios. Aunque se dice que las imágenes no pueden hablar, nosotros creemos que las imágenes metafóricas implican aquello que no se dice con las palabras. Lakoff y Johnson señalan varios tipos de metáforas. Metáforas de orientación. Se refiere a organización espacial. Ejemplo: arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás. Metáforas ontológicas. Asocian actividades emocionales e ideas con entidades y sustancias. Metáforas estructurales. Nos permiten estructurar un concepto a partir de otro. Es una función que implica usar un significado para representar otro directamente relacionado con el primero o estrechamente asociado con él. Dice el autor que la mejor definición que ha encontrado es: la metonimia es la evocación del todo a través de una conexión. Consiste en transferir el significado de una palabra o frase a otra palabra o frase que significa otra, en virtud de que entre ellas hay una relación de contigüidad o cercanía lógica o semántica, es decir, su significado. La metonimia comprende la situación de el efecto por la causa, el objeto por quien lo usa, la sustancia por la forma, el lugar por la institución por la gente. Ciertos tipos de sustitución metonímica pueden influir en las ideas, las actitudes y las acciones. Las metonimias pueden ser visuales o verbales. Sinécdoque. Langham señala que la sinécdoque es la sustitución de la parte por el todo, del género por la especie o viceversa. Por lo tanto, un término es más abarcador que otro. Igualmente, señalan que la sinécdoque se limita a casos
donde un elemento es, físicamente hablando, parte de otro. La sinécdoque invita al observador a llenar los vacíos. Todo intento por representar la realidad puede considerarse una forma de sinécdoque, en cuanto implica una selección. Algunos teóricos identifican la sinécdoque como una figura literaria separada. Otros la ven como una forma especial de metonimia y otros acoplan sus funciones completamente a la metonimia. Jacobson afirma que tanto la metonimia como la sinécdoque se basan en la contigüidad. Consiste en designar un todo entero por una de sus partes o viceversa, pero siempre que ambos elementos se relacionen por inclusión y no como ocurre en la metonimia, por contigüidad. Existen algunos tipos. La parte del todo, ejemplo, le escribiré unas letras, es decir, una carta. El todo por la parte, ejemplo, la ciudad se amotinó, es decir, sus habitantes. Palabra más general por la más particular, ejemplo, felino por tigre. La especie por el género, ejemplo, ganarse el pan por ganarse la comida. El singular por el plural, ejemplo, el inglés es flemático, el español colérico. El plural por el singular, ejemplo, los oros de las Indias. Ironía. La ironía se basa en oposiciones binarias, ya que significa lo opuesto de lo que se dice. En efecto, puede reflejar lo opuesto de los pensamientos o sentimientos de quien habla o escribe. Una afirmación irónica quiere decir lo opuesto de un significado literal. Variaciones como una descripción insuficiente o exagerada también pueden considerarse irónicas. La ironía en ocasiones se ha llamado doble código, a pesar de que no deberíamos permitir que esta formulación oscurezca el papel del contexto al igual que el código. El uso de la ironía se refiere a jugar con las palabras de tal manera que el significado implícito en una palabra u oración es en realidad diferente del significado literal. Tropos maestros. White veía los tropos maestros como parte de la estructura profunda que subyace a diferentes estilos historiográficos, denotación y connotación. En semiótica, la denotación y connotación son términos que describen la relación entre el significante y su significado, y se hace una distinción analítica entre dos tipos de significados: un significado denotativo y un significado connotativo. El significado incluye tanto la denotación como la connotación. La denotación es el significado literal de un signo, es decir, su definición. El término connotación se utiliza para referirse a las asociaciones socioculturales y personales del signo. Denotación es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en la que coinciden todos los hablantes de una comunidad tal y como la encontramos en el diccionario. Connotación son los significados subjetivos, ya sean positivos o negativos, añadidos por personas o grupos sociales al denotativo y que pueden variar según el hablante o las culturas. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente recogen estos significados. El mito. Acostumbramos a asociar los mitos con fábulas clásicas sobre las proezas de dioses y héroes, y el uso popular del término mito sugiere que se refiere a creencias que son demostrablemente falsas. Los mitos nos ayudan a dar sentido a nuestras experiencias dentro de una cultura, expresan y sirven para organizar las maneras compartidas de conceptualizar
algo dentro de una cultura.